a nuestro próximo charlista, Javier Gutiérrez, ingeniero en acuicultura, Master in Science y MBA, con más de 13 años de experiencia realizando investigación y desarrollo en acuicultura y medio ambiente. Él es gerente general de NIVA y su charla es Riesgos de calidad de agua y estrategias de evaluación para un óptimo bienestar fisiológico. Aló, ¿se escucha? Gracias, Esteban. Bueno, primero que todo agradezco la invitación, también felicito a todos los expositores, ha sido, creo, muy buena la calidad de todas las presentaciones y es un gusto ver que ya la calidad de agua es un tema transversal que se toca en bastantes presentaciones. Hoy día vamos a resumir un poco el trabajo que hemos hecho durante los últimos 3 años a través de una presentación que se titula Riesgos de calidad de agua y estrategias de evaluación para un óptimo bienestar fisiológico. Solo un poquito sobre NIVA, para los que no conocen, la casa matriz está en Noruega, se inauguró en 1958, luego en 1990 también abren otra subsidiaria que es Hagbaplan NIVA, que para nosotros es nuestro hermano grande, luego NIVA Chile el 2008 y posteriormente NIVA en Denmark y NIVA en China también. Acá en Chile, desde el 2008, fuimos autores del libro de calidad de agua para la producción de Small, el 2009. Rubén Avendaño nos invitó a editar su libro de enfermedades infecciosas. Estamos registrados por Corfo como centro inscrito en la ley de I+D. A la fecha hemos participado en 6 proyectos concursables, de los cuales en la actualidad tenemos 2, el Programa Tecnológico Estratégico de Congrio y el CACH, que está financiado por el Research Council de Norway, que acaba de empezar y más adelante les vamos a contar un poquito más sobre el proyecto. En total son 365 empleados y 200 investigadores. La misión de NIVA es contribuir con la investigación para un futuro sustentable. Y hoy, principalmente, les voy a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar de los riesgos de calidad de agua, de cómo los factores no infecciosos generan alteraciones a nivel del bienestar fisiológico de los salmónidos en recirculación y algunas estrategias de evaluación para asegurar el bienestar. A modo de introducción, les voy a dar la lata de nuevo un poco con esta triada patológica, solamente para establecer un par de conceptos que consideramos que son importantes. Dentro del primero, la calidad de agua, que básicamente se relaciona con si estamos cumpliendo los requisitos de la especie. Luego tenemos acá arriba el huésped, que lo podríamos tomar como la calidad del small, refiriéndonos a que este debe tener un buen potencial inmune y la capacidad óptima para crecer en el mar. Y entre medio tenemos la homeostasis, el bienestar, que básicamente se relaciona de cómo el small es capaz de mantener su composición interna estable, tratando de compensar todos los desafíos que tiene, que nosotros le damos a través del agua, tanto químicos como biológicos. Y obviamente aquí palabras de prevenir el estrés y la sobrecarga alostática son fundamentales para poder asegurar el bienestar. Perdón, vamos a volver un poquito. Por acá tenemos todo lo que es los patógenos y nosotros sabemos que el dolor de cabeza en Chile hoy es que el 80% o hasta el 88% de la gran cantidad de antibióticos que se consume en Chile es debido al SRS en agua de mar. Y los esfuerzos del gobierno y yo creo que también de la industria están enfocados a encontrar estrategias que puedan disminuir ese uso de antibióticos y no perder mercados, por supuesto, ni competitividad. Para abordar ese tema desde ese punto de vista, podríamos plantear que hay 2 estrategias. Una estrategia que podríamos decir que es una estrategia más bien preventiva, donde nosotros estamos planteando que tenemos que asegurar una óptima calidad de agua para favorecer la buena homeostasis y un correcto bienestar, y generar un small que sea de primera calidad, que tenga un excelente potencial inmune y una buena capacidad de crecimiento cuando ingresa al mar.
Si es que es así, ese smol debería tener su capacidad inmune para resistir de mejor forma todos los desafíos sanitarios que se dan en el mar y también consumir menos antibióticos. ¿Qué entendemos por calidad de agua para la producción de smol? Básicamente, como les decía, una medición cuantitativa de qué tan idónea puede ser el agua en términos de parámetros físicos, químicos y biológicos para el uso en acuicultura intensiva. Y como les decía, se relaciona al cumplimiento de los requerimientos de una o más especies de salmonio para que se desarrollen de forma adecuada y mantengan una condición de bienestar o homeostasis óptima en relación con su medio ambiente. Como bien mostró Felipe, nosotros decimos que hay parámetros que en general se sabe más, que podemos controlarlos de forma más fácil en recirculación, tales como el oxígeno, el nitrato, el pH y la alcalinidad. Otros que ya son un poquito más complejos porque empiezan a interactuar con otras variables, como el CO2 con la alcalinidad, el amonio con el pH y el amoníaco, el nitrito es más tóxico o menos tóxico si hay más o menos cloruro, y está toda la parte que se relaciona con la materia orgánica, los sólidos suspendidos y la cantidad de turbidez que podemos tener en los sistemas, que ya es un poquito más complejo. Y otro que se vuelve ya aún más complejo, que son los metales tóxicos, las hormonas, el ácido sulfídrico, en los cuales recién estamos empezando a generar conocimiento y todavía existen brechas grandes. Cuando queremos un poco, este es un modelo que ocupamos nosotros para poder tratar de entender de dónde provienen o dónde pueden provenir los potenciales problemas de calidad de agua. Por una parte arriba tenemos las condiciones ambientales naturales que tienen los afluentes, donde eventualmente ahí podemos destacar algunos parámetros importantes como el nitrógeno, la presión de gases, si hay más o menos metales en relación con la dureza y la conductividad. Después hay otros parámetros que están entre medio del ambiente y del sistema de cultivo, que podríamos pensarlo que cómo uno diseña el sistema de tratamiento del afluente, donde vamos en algunos casos ver si hay ajustes de pH, alcalinidad, temperatura, desinfección de microorganismos, a veces uso de ozono, y de repente podríamos tener también algunas fuentes que tienen sulfuro de hidrógeno, principalmente si vienen de agua subterránea. Y finalmente los que se relacionan más con la producción, que tenemos el oxígeno, el dióxido de carbono, nitrógeno amoniacal, los sólidos suspendidos, y no es menos el nitrógeno y el fósforo total, que también provienen del alimento, andan dando vuelta a los sistemas y son parte de los efluentes que también pueden contaminar el medio ambiente. Si nos vamos de lleno ya en cómo empiezan a interactuar estos parámetros del medio ambiente con los que son netamente productivos y cómo esta sopa llena de diferentes parámetros de diferentes orígenes pueden afectar el bienestar, coincido completamente con lo que se dijo anteriormente, que el CO2 es uno de los principales. Está muy bien documentado que el CO2 tiene la capacidad de alterar el bienestar fisiológico y la performance también. Principalmente, como referencia, cito aquí a Filvestad, 2015, donde se hace una buena relación entre el aumento de carbono de CO2 con la disminución del cloruro plasmático y de forma paralela también con la disminución del potencial de crecimiento expresado en el SGR. Y estas alteraciones que uno puede cuantificar y puede medir en sangre, las denominamos también como una alteración a la homeostasis, porque estamos sacando al pez de lo que es normal, de los rangos seguros, y eso está generando una respuesta terciaria que se relaciona con el bienestar, que es la pérdida del crecimiento, porque está invirtiendo energía y el costo que está pagando es la pérdida productiva. Lo podemos ver como pérdida productiva en forma de crecimiento, pero también se puede medir en otras partes como pérdida del potencial inmune y otros problemas más, que en general se engloban como una pérdida de bienestar. Por otra parte, eso a nivel de CO2 y producción. Pero en Chile nosotros ya tenemos evidencia de que existen alzas extremas en los metales. Este es el paper de Christensen, es 2009, no es 2015, ahí hay un error.
donde se cita las diferencias de distribución de los metales en Noruega y en Chile. Como podemos ver, en Chile en rojo se alcanzan concentraciones extremas de aluminio, de fierro y también de cobre, que aquí están más o menos los rangos. También se cita en ese mismo paper que estos metales tienen la capacidad de generar eventos de mortalidad aguda, que los productores lo han evidenciado y que alrededor del 10 o el 15% de los sitios que se investigaron a la fecha estaban en cierta categoría de riesgo por tener problemas por cobre. Y si es que estos metales llegan a ingresar y a traspasar el afluente y ya ingresan al sistema de recirculación, dentro de los sistemas podemos ver que la afinidad que tienen estos metales por la branquia es alta, se depositan, como en el caso de aluminio, sobre la branquia, generando pérdida de la integridad, y también lo mismo pasa por fierro, y también lo mismo pasa por cobre. En general, estos tres metales tóxicos tienen la capacidad de generar un mismo impacto, que el impacto es por el lado fisiológico, daño en la hormorregulación, daño en la respiración, y por el lado branquial, necrosis, fusión lamelar y otros problemas. Y eso también, sobre todo por el lado del aluminio, la experiencia de Noruega es alta, es parte también de la normativa que los rige a todas las pisciculturas, y se sabe mucho que si existen SMOL que tienen concentraciones subletales en agua dulce y se van con esos aluminios pegados a las branquias, en SMOL van a tener una mala performance y también pueden tener mortalidad, depresión inmune, más susceptibilidad al IPN, más mortalidad si son infectados por Calibus, que está muy bien descrito en el libro de OCE del 2009. ¿Qué pasa cuando se juntan estos dos problemas? Tenemos un afluente que tiene metales tóxicos, que no es tratado, no es advertido tal vez, y ingresa a un sistema de recirculación SMOL, donde estamos con los SMOL a máxima capacidad, a máxima densidad, a punto de sacarlo, y sabemos que en el estanque vamos a tener altas concentraciones de CO2. Este experimento ya, o sea, este paper se publicó en 2003, yo creo todavía, siempre lo muestro y siempre lo voy a seguir mostrando hasta que sigamos viendo que existen estos problemas, donde básicamente se ingresa una cantidad fija de aluminio lábil y se ve qué pasa cuando hay concentraciones variables de CO2 a nivel de estanque. Y lo que se encuentra que pasando de un mismo nivel de aluminio con 2 miligramos de 2 miligramos de CO2 a 9, se multiplica por 5 la concentración de metales que podemos encontrar en la branquia. Y si estos después tenemos 19, pues puede ser por 7. Entonces, ya cuando estamos hablando de este nivel de metales, los SMOL van a empezar a generar mortalidades y también daño a la salud, como hipertrofia, daño en la producción como aumento de la mortalidad acumulada, disminución del SGR por día, y a nivel fisiológico también, que es muy relevante, la pérdida de la sodio-potasio ATPasa, de la actividad de la sodio-potasio ATPasa a nivel branquial. Y hay otros experimentos que han visto qué pasa si los SMOL grupos son expuestos a un agua baja en aluminio, que es lábil, y alta en aluminio lábil, y después son liberados a mar. Lo que se ve es una baja de la sobrevivencia. Aquí tenemos dos casos, donde la mortalidad es del 100%, otro caso donde la mortalidad es del 50%, y otro caso donde la mortalidad es del 40%. Y en general lo que se ve es que hay marcadores muy buenos como el hematocrito, la glucosa, la disminución del cloruro y de la actividad sodio-potasio, que pueden explicar perfectamente la pérdida de la capacidad hormorregulatoria y de adaptación de los peces. Y aquí quiero detenerme un poco, mirar hacia atrás y irnos al 2005, cuando estaba todo el tema de aumentar la producción. Se decía que Chile iba a crecer al 10%, y la producción de SMOL crecía muy rápido, al 20% anual. La capacidad instalada en agua dulce lamentablemente no estaba creciendo al mismo ritmo, y hubo un consenso a nivel de industria post-ISA, donde la calidad del SMOL
presentaba una alta variabilidad y luego del ingreso de mar se veían que los SGR post-transferencia eran muy bajos con relación a los óptimos que se habían registrado antes y después de la crisis de Elisa. Entonces esto nos está diciendo que si nosotros tenemos los small apretados en agua dulce y no les damos las condiciones y no le damos la atención necesaria, tenemos peces que llegan a comer mal al mar, que tienen mal desempeño, que se pueden definir como mala calidad del small, que es la materia prima que necesitamos que sea óptima, y obviamente el rendimiento en mar no podemos esperar que vaya a ser bueno. ¿Qué cosas nuevas desde entonces a la fecha han salido? Tenemos estudios epidemiológicos de Mardones, principalmente, y otros también, que nos dicen que existen factores no infecciosos, como los deformes, las mortalidades sin causa aparente, y que son factores de riesgo que se dan en agua dulce, que si los small y los grupos de small presentan estos factores, tienen más del doble de riesgo de presentar brotes mucho más serios a SRS, que es nuestro dolor de cabeza. Entonces, si nosotros queremos disminuir los dolores de cabeza en agua mar, tenemos que hacer un buen trabajo en agua dulce. Tenemos que ver qué variables son las más importantes para disminuir los deformes, para ver cuáles son los orígenes de estas causas de estas mortalidades sin causa aparente. Y esto nos llamó mucho la atención, hicimos un workshop el 2015 que estuvo centrado en la calidad del small, los datos de la industria decían esto, que las principales causas de mortalidad de los small que salían del agua de mar y luego morían en agua dulce, decían que las mortalidades se explicaban por sin causa aparente en un 2,5% en el lago, en un 13% en flujo abierto y en un 26% en RAS. Entonces aquí la pregunta obvia, ¿es la complejidad del sistema de cultivo una variable que se correlaciona con las mortalidades sin causa aparente? ¿Cierto? La mortalidad sin causa aparente fue la segunda principal causal de mortalidad de small, de salmonidios, el 2014, de todos los grupos de agua dulce, con un 22% del total de las mortalidades, luego de la micosis. Y esos son los datos de industria. Entonces, los llamo a reflexionar sobre eso. Y pasamos al siguiente capítulo, que es cómo evaluar estos riesgos en recirculación. Este es un proyecto que lo comenzamos en 2015 a solicitud de la industria, pero que también tiene una base en otro proyecto que nos solicitó Cernapesca, que era identificar cuáles eran esos factores claves para poder asegurar una alta calidad del small. Esto se ha hecho en conjunto con Aquaplan Niva, la gente del Departamento de Acuicultura de NIVA Noruega también, y todo el equipo acá de NIVA Chile. Y queríamos ahondar en una herramienta que pudiésemos cuantificar estos impactos que tiene el agua dulce sobre la salud, sobre el bienestar. Y nos encontramos con la evaluación de riesgo, que es un proceso sistemático de base científica que tiene la posibilidad de estimar la probabilidad de ocurrencia y también la severidad que puede causar un efecto de riesgo sobre un impacto negativo en la producción. Y este es el primer paso y el más importante para tener un proceso también de gestión de riesgo. Una vez que uno los identifica, los cuantifica, los puede gestionar. Si no están identificados ni cuantificados, no podemos priorizar cuáles son los riesgos más importantes y cuáles no. Cuáles son los mayores dolores de cabeza y cuáles no. Entonces tiene principalmente, lo separamos en 3 etapas. Esto lo tomé de la European Food Safety Authority. Ellos vinieron en el 2012 a hacer un simposio sobre bienestar. Y primero, obviamente, está la fase de identificación del riesgo, de hacer un estudio donde nosotros digamos cuáles son los factores que pueden estar generando riesgo, que pueden estar fuera de los requerimientos de la especie. Tanto puede ser factores abióticos como la calidad del agua, los perfiles físico-químicos, los flujos, los caudales, como la parte biótica, cómo está la densidad, cómo están otros factores que son más bien biológicos. Y
luego de que se identifican, se caracterizan los riesgos. La idea es ver cuál es el impacto en términos primero de severidad, porque un desvío puede ser leve y tener un impacto bajo, ¿cierto? Pero si ese impacto, ese desvío que es muy leve, es muy frecuente, puede generar un problema crónico. Entonces, el problema está en la frecuencia del desvío, no en la intensidad. Y si uno ya toma estos dos parámetros, puede después hacer la evaluación de riesgo, que es decir, oye, ¿sabes qué? En realidad esto puede generar tal vez un estrés muy leve, que el pez debería estar en condiciones de poder compensarlo y que no le haga daño, o tal vez esto sí ya va a tener una repercusión fisiológica, tal vez subletal, que si no es frecuente, debería recuperarse, perder un crecimiento y después a largo plazo poder compensar. Eso ya hay conocimiento sobre eso. El grupo de NOFIMA levantó evidencia que los peces son capaces de detoxificarse y de empezar a compensar un estresor en el tiempo a largo plazo. Eso está descrito para nitrito, está descrito también para amonio, y Elena tal vez les podrá contar más de eso, pero ya cuando estos desvíos son ya un poquito más agudos, un poquito más serios, y se extienden en el tiempo, podemos también tener fallas productivas que van desde la pérdida de crecimiento, de la baja en la inmunidad o eventualmente la mortalidad. Entonces el modelo que quisimos hacer es centrarnos en la parte preventiva de la triada patológica, que es el medio ambiente, abajo como eje principal, luego analizar también el huésped y entre medio ver qué parámetros de bienestar fisiológico podríamos levantar y medir de forma cuantificable, simple, que esté al alcance del mercado para poder hacer este análisis de riesgo. Elegimos algunos parámetros de calidad de agua. A nivel de bienestar estábamos trabajando con acumulación de metales en órganos. Como vimos anteriormente, ya sabemos que la acumulación de metales en órganos genera una pérdida de la calidad del smol y problemas productivos, así que era importante incluirlo. Y también a nivel de huésped ya estamos incorporando todo lo que son los parámetros sanguíneos, que son fáciles de medir. Entonces aquí quisimos decir, en la frecuencia vamos a tener una frecuencia baja, que pasa eventualmente, generalmente no presenta problemas, una media que con cierta frecuencia se ven desvíos que sí pueden generar problemas, y una frecuencia alta que esto ya, es un desvío que permanece en el tiempo y que es más bien crónico. Y por otro lado, evaluamos la severidad del daño. Esta podía ser limitada, casi nada, moderada, cuando ya puede haber o uno podría esperar un efecto más bien fisiológico, subletal, que no alcance una respuesta terciaria a nivel productivo, y una severa cuando ya sabemos que aparte del daño fisiológico vamos a tener una merma productiva. Y para todo esto evaluamos parámetros físico-químicos, gases, metales tóxicos en el agua, parámetros sanguíneos que nos indican cómo está el equilibrio ácido-base, homorregulación, función respiratoria y estrés, y los tres principales metales que sabemos que son tóxicos y que sí ejercen daños a nivel productivo. Y si bien no podemos mostrar muchos datos sobre esto, porque también son datos que son directamente de la industria, sí hicimos una comparación, no voy a mostrar la evolución, pero sí la comparación de qué lo hemos encontrado entre el flujo abierto y el RAS, porque hay un dilema. Acá en Chile se cree que el smol del RAS rinde mal, crece mal, y no es lo que los papers o lo que Noruega cree, que en realidad el RAS tiene el potencial de poder generar incluso una mejor calidad de agua y un mejor rendimiento de los smol que los de flujo abierto. Entonces se da un paradigma que queremos empezar a ahondar y ver. Y partimos por ver las variables más básicas, que es el oxígeno por sistema y el CO2 por sistema. Y cuando nosotros comparamos todos
los niveles de oxígeno y los niveles de CO2 que tenemos ya en este estudio, digamos 73 estanques de veintitantos estudios que se vienen haciendo desde el 2015, podemos ver que hay algunas diferencias mínimas en las medias, mucha variabilidad de oxígeno a nivel de recirculación, a nivel de estanque, con algunos outliers. Y a nivel de CO2 por sistema, en flujo abierto normalmente las concentraciones son bajas, las concentraciones están dentro de los niveles que son los recomendados, no obstante en recirculación nos encontramos con niveles generalmente por la media un poquito altos y con extremos que son bastante altos, que también lo podíamos ver en lo que presentaron anteriormente, y con diferencias que son súper significativas. Luego quisimos ver, bueno, si ese CO2, ¿qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que nos dice la literatura? La literatura dice que una de las variables marcadoras es la baja cloruro. Y si teníamos baja cloruro, vimos que Fistadt decía que también íbamos a tener mal crecimiento. Y ploteábamos cómo se veía la concentración de CO2 que habíamos encontrado en recirculación versus los niveles de cloruro que habíamos encontrado en sangre, los azules para recirculación, los rojos para flujo abierto, y es evidente que el exceso de CO2 que eventualmente se acumula en la recirculación es una variable que termina impactando el bienestar y que genera una hipocloремia inducida. Entonces, nosotros ya podríamos decir que los mols de RAS, bajo esta condición, son más susceptibles a presentar un SGR reducido en agua dulce, ¿cierto? Que viene a ser una pérdida productiva de un KPI que se mide, que lo mide la industria siempre, y que por el lado del bienestar es una respuesta terciaria a una sobrecarga alostática. Si nos pasamos ahora a algunos parámetros sanguíneos, obviamente el cloruro lo vamos a ver más bajo, con diferencias significativas, y algunos outliers bastante más bajos que lo que podemos encontrar en recirculación, que están más o menos dentro de los rangos recomendados. Y a nivel de bicarbonato también podemos ver que el flujo abierto tiene niveles más bien basales, normales, para una acuicultura, no para un pez silvestre, pero sí para una acuicultura, pero que no debería generar un rompimiento del equilibrio ácido-base bastante importante. No obstante, en recirculación sí ya podemos ver niveles que acusan que el equilibrio ácido-base está fuera de lo que es normal y recomendado. Y que obviamente el equilibrio ácido-base está dañado. Y esto también, en estas dos variables, presentaron diferencias significativas. Cuando nos vamos a los metales, no encontramos diferencias significativas. Acá el P fue 0,1. Las medias son bastante similares en lo que es aluminio en branquia. Hay algunos outliers acá que son altos y que sabemos que están en rango que, como veíamos, podía generar cierto problema en agua de mar. Lo mismo pasa con cobre. Básicamente las medias y la distribución se ve bien concentrada en las partes bajas, no obstante algunos grupos sí tienen problemas de acumulación de cobre en branquia. Y a nivel de fierro, en flujo abierto se ve un poquito más, no obstante los niveles están dentro de lo recomendado y no existen diferencias significativas. Pero sí encontramos algunos grupos que tenían cobre en branquia. Y algo que nos había llamado la atención era que habían algunos grupos de small que presentaban acumulación de cobre por sobre los rangos basales. Y aquí hubo un hallazgo que fue, dijimos, hay alta alcalosis inducida por cobre a nivel subletal. Y esto lo decía Wood, estuvimos harto tiempo buscando por qué. Para niveles de CO2 que eran similares, podíamos encontrar diferencias en los niveles de bicarbonato. Y encontramos que Wood dice que el cobre a nivel subletal puede tener una alteración o una inhibición de la anhidrasa carbónica. Que la anhidrasa carbónica es una enzima que participa en la detoxificación del CO2, que participa en los procesos de excreción del CO2. Y que si se inhibida, por supuesto, ese CO2 se va a acumular y el bicarbonato va a tender a subir. Entonces encontramos evidencia y marcadores a nivel sanguíneo que nos permiten explicar por qué el cobre está generando problemas a nivel fisiológico, que fue bastante interesante para nosotros y para todo el equipo. ¿Y cuál es el tema detrás de esto? Que el cobre
tiene una alta afinidad branquial. La branquia, el análisis branquial se posiciona como una de las mejores herramientas para poder validar los eventuales problemas de toxicidad por cobre, ya sean letales o subletales. Y a nivel plasmático hay marcadores que son ya están descritos, como cortisol, glucosa, problemas a nivel osmorregulatorio con pérdidas de sodio, aumento de concentración de nitrógeno amoniacal en plasma, que es algo que también para la acuicultura intensiva es súper relevante, porque los small siempre van a tener amonio en el estanque. Entonces, si nosotros estamos sumando un segundo estresor que tiene efectos sinérgicos, es súper probable que si nosotros tenemos un poquito de amonio y un poquito de cobre, se potencien. Porque el efecto a nivel plasmático es el mismo, que el pez no puede excretar el amonio que tiene en el plasma. Y lo más importante o lo más relevante creemos que afecta la actividad de dos enzimas que son súper importantes. Por un lado, la sodio-potasio ATPasa, y por otro lado, la anidrasa carbónica. Y también hay citado que hay problemas al sistema inmune, a la función cerebral, osmorregulatorio, respiratorio, de ácido base, incluso de olfatorio. Que si se acumula en la branquia, es muy probable que también se acumule en la roseta olfatoria, y eso obviamente va a generar problemas con los feeding trays, con la capacidad de captura de alimento y todo eso. Entonces, si nosotros tenemos cobre, nosotros ya sabemos que no podemos estar hablando de un small de calidad. Porque con estas características, aunque sea subletal, ese small sabemos que no va a rendir bien. No está capacitado fisiológicamente para que pueda osmorregular si tiene fallas al sistema osmorregulatorio. Si sus enzimas que participan, que son principales en la osmorregulación, están inhibidas. Y después nos fuimos al hígado como un indicador no tan de que se acumuló en el momento, sino que como un indicador que más bien se cita la bibliografía como un acumulador crónico. Cuando hay problemas que se extienden en el tiempo, el hígado puede ser un testigo de que hubo problemas mucho tiempo atrás. Y lo que encontramos es que efectivamente las medias en aluminio eran más bien similares, pero con varios outliers acá. Para cobre también teníamos distribuciones de los boxplot más o menos similares, pero también con algunos outliers en recirculación, y lo mismo pasa con fierro. Tal vez la distribución aquí es un poquito más amplia, están casi en el mismo rango, pero también se presentan outliers. Entonces, es lo mismo que veíamos que presentaba Felipe, que la recirculación, el hecho de estar recirculando el agua, de estar meterle alimento, meterle cal, meterle bicarbonato, tiene el riesgo de poder acumular metales. Ya hay más de un paper que citan que las concentraciones de metales dentro de la recirculación tienden a ser más altas de lo que uno ve en el afluente. Tenemos casos donde en el afluente no hemos detectado cobre, pero dentro de la recirculación sí hemos detectado cobre, con problemas. Entonces ahí hay un black box que todavía hay que abrir, que tenemos que saber un poquito más de cuáles son las potenciales fuentes que inducen esta acumulación en la recirculación. Y obviamente sabemos que también hay medidas como la variación del make-up que pueden ayudar o en algunos casos empeorar el problema, básicamente por los equilibrios químicos y por los cambios de pH, que si son bruscos no son muy buenos para los metales. En resumen, lo que quisimos hacer en base a la intensidad y a la frecuencia es terminar con esta matriz de riesgo, donde por un lado vemos la frecuencia del desvío y por otro lado la potencial severidad que puede tener sobre la producción de small y eventualmente también sobre la producción de cómo van a rendir esos small si ingresan al mar. Y encontramos que el 80% del problema, así como si nos ponemos a la ley de Pareto, ¿dónde están los principales dolores de cabeza? A veces el 80% del problema se puede explicar por el 20% de las variables. Y nosotros debemos haber medido 30 variables y yo creo que no más de 3 o 2 explican el problema. Y el principal fue CO2. También, como veíamos, el oxígeno iba para arriba y para abajo, que es una falla de control. Y
se posicionaron como desvíos de gases ambos, uno de los principales problemas. Después, los problemas asociados al bienestar también es un problema que obviamente tiene el potencial de riesgo de repercutir incluso en el agua de mar. Y los problemas regulatorios y de equilibrio ácido-base eran los principales riesgos que había que abordar, priorizar y tratar de mejorar. Y por otro lado, los que están en el rango del amarillo, que tal vez son riesgos medios, nosotros los decimos, que pueden tener tal vez, pueden ser medio o bajo, o con severidad media o alta, pero básicamente están en ambos acá, que son la presencia de metales tóxicos, amoníaco y metales en branquia. Y quisimos comparar esto con lo que expuso el Comité de Bienestar de Noruega, Food Safety Authority, 2012, que hizo un risk assessment desde el punto de vista teórico para los hatcheries de salmonio en Noruega. Cuando ellos vieron que se les venía encima la recirculación, dijeron ya, pues la recirculación viene en Noruega, va a aumentar, armemos un comité, veamos cómo abordamos estos temas, cuáles son los principales riesgos, y los riesgos no son tan diferentes de lo que encontramos. Acá vemos presión total de gases, alta CO2 a nivel de estanque, por acá podemos ver algunos metales, podemos ver el incremento de amoníaco, y todas estas cosas en realidad se describen en la teoría, pero también nosotros al aplicarla acá en Chile ahora sabemos que pasan en la práctica. Finalmente, ¿cómo podemos armar un modelo conceptual y medir cómo estos riesgos pueden ayudarnos a mejorar la calidad de agua y también la calidad del smol? Lo que hicimos, como les comentaba, es una evaluación fisiológica, ver cómo vienen los afluentes, ver cómo estaba el agua en los estanques y hacer un diagnóstico inicial. En base a ese diagnóstico se limpiaron las variables que no eran problemas, se quedaron con las variables que podían explicar más bien el grueso del problema y se hizo una evaluación de riesgo, que es la que ustedes vieron. Y en base a esta matriz de riesgo se hicieron recomendaciones de optimización que esperamos ahora empezar a cruzar en una matriz que también incorpore el rendimiento en el smol, en agua y mar. Cambio de lado. Y esta es la tendencia que ha tenido los riesgos cuando uno grafica los diferentes grupos que se han evaluado desde fines del 2015 hasta el 2017. El 2016 encontramos una variación estacional, siendo 1 verano y el número 4 el último mes del año. Y vimos que esto iba para arriba, para abajo, pero en general siempre estaba con un riesgo total sobre el 15%, alcanzando hasta el 30%. No obstante, en el 2017 ya se empezaron a implementar mejoras y estos riesgos altos a través del tiempo han comenzado a mejorar, y por lo menos lo que hemos recepcionado del punto de vista del productor es que también los rendimientos en mar también han mejorado, así que la segunda fase esperamos de este proyecto sea empezar a explorar las correlaciones y qué tan predictible y validable es este modelo a nivel productivo. Como conclusiones, un adecuado monitoreo, entendimiento y manejo de la calidad de agua pensamos que es un factor crítico de éxito para asegurar el óptimo bienestar de los smol. El análisis de riesgo aparece como una herramienta que permite identificar, cuantificar y gestionar los riesgos de factores que afectan el bienestar fisiológico en agua dulce, que los RAS presentan, por lo menos en Chile, diferencias significativas en términos de riesgo asociado a desvíos de CO2 y del bienestar fisiológico en comparación con lo que uno puede ver como control en los flujos abiertos. Y si bien la matriz de riesgo permite gestionar los riesgos y tal vez eventualmente hasta optimizar la producción, aún existen brechas en el conocimiento, sobre todo como la condición fisiológica subóptima final del smol del agua dulce puede predecir una merma en el desempeño en agua mar. Así que esa va a ser la línea de trabajo a continuación. Finalmente, decirle que, bueno, solo para que nos quedemos con esta relación water quality, bienestar y productividad o KPI de producción, es decir, que están todos estos parámetros interaccionando en el RAS. Algunos los gestionamos, otros
Nos queda tarea todavía por medirlo, gestionarlo y generar conocimiento, pero sabemos que tienen la capacidad de afectar el bienestar y afectar los KPI. Y hoy pensamos que con esta herramienta del análisis de riesgo podemos definir cuáles son los puntos de no retorno, que es un modelo que se basa en One Health Concept, que la idea es ver cuáles son los drivers para que pasemos de los diagnósticos clínicos a una salud mucho más optimizada y mejor. Eso sería. Gracias. Dos preguntas rapiditas para Javier. No hay pregunta. Bueno, quiero pasarles un Pero yo tengo una ¿sí? cortita. Ya. Que en el caso del cobre, digamos, ¿quiénes son los sospechosos? Siempre que no diga el alimento. Pero, ¿no es cierto? El uso de ciertos químicos, no sé, en el análisis de la sal, en la toma de agua de mar, por ejemplo, ¿son factores que pueden fluctuar? Mira, ¿En el no lo aporte? digo yo, pero Davidson dice que eventualmente el alimento puede ser un factor que tiene cobre. No lo digo yo, lo dice Davidson, quiero aclarar. Pero sí, falta por saber, nuestra evidencia por lo menos que hemos recabado, es que algunos químicos que se ocupan tienen grados técnicos y hay que mirar un poco qué impurezas tienen. Porque la cantidad de químicos que uno le puede echar al RAS en términos de cal, soda, bicarbonato y otras cosas no es menor. Las impurezas tal vez pueden parecer bajas, pero cuando uno estima la cantidad que ocupa por día y ese porcentaje de impureza, tal vez estamos metiendo harto cobre. Y hemos detectado que algunos químicos tienen más cobre de lo normal y algunos otros tienen más aluminio que lo normal. Entonces, hay harto todavía por qué despejar en este tema de los metales y ver cuáles son los factores que podrían explicar más o menos los riesgos de acumulación. Eso sería. Y les quería pasar un datito chiquitito que... ¿Se puede poner la última? Perdón. Pablo. Sí. Pablo. El N muestreal que comparaba flujo abierto con recirculación, ¿era estanques o piscicultura? Y si ese número es bien aleatorio en el tiempo o no. Porque, por ejemplo, hay valores justamente en situaciones en piscicultura flujo abierto, en turbias, que pueden estar, el rango era como estrecho en el valor de metales. Entonces, Sí, ¿eh? en piscicultura yo creo que ya son varias pisciculturas, no son tal vez tantos estanques que provienen de pisciculturas como los que provienen de RAS, pero sí más piscicultura. Y en general esa es la condición. En flujo abierto los problemas tienden a ser tal vez un poquito más atenuados. Ahora el RAS tiene por otro lado la ventaja de que tú puedes tamponear mucho mejor el sistema. Entonces tal vez puedes tener más concentraciones y los efectos son más bien subletares crónicos, no tan agudos como podría ser una turbia en un sistema de flujo abierto. Pero sí, el N son estanques. Es un modelo que está recién en creación y en La última, validación. si, por ejemplo, un cliente tiene dudas frente a esto, quiere muestrar pescado, lo hacen, digamos, lo hacen con ustedes tienen un fondo, se puede hacer a través de algún fondo. Nosotros como para... lo hacemos, nosotros diseñamos este modelo y lo estamos aplicando. Ya. Y estas son como la primera experiencia a nivel industrial. Para ir subiendo Pero el la idea es irlo optimizando y ya tratar de meter otra gente que nos ayude, que son más expertos en la parte estadística y otras cosas, que también puedan colaborar en este análisis, en el análisis 2.0. Perfecto. Gracias. ¿No quiere para su invitación? Perdón. Bueno, en conjunto con varios institutos de Escocia, Canadá y de Noruega, fuimos invitados a participar en un workshop en el International Symposium of Aquatic Animal Health. Se va a hacer en Canadá, en Prince Edward Island, en septiembre entre el 2 al 6.
Y este simposio va a ser acerca de Quantitative Atlantic Salmon Health Assessment. Queremos ver cuáles son los tools para poder tratar de armar un índice que permita medir salud de forma más integral, global, y que apoye el management y tal vez a futuro una herramienta de certificación que sea más bien comparable, trazable. Y estamos invitando a todos los que puedan y les gusta el tema de cómo estas cosas se interrelacionan con la salud a someter abstract para este workshop. Así que los invitamos. Gracias.